Muchas gracias. This is going to be the full extent of my use of Spanish tonight. I Con eso apologize. termino todo el castellano que voy a decir en el día de hoy. O sea, gracias a usted también, señor presidente. Los científicos suaves o sociales empezaron con Jesús, esta mesa redonda. Thank you. So, Así que serious stuff will be in the end. al final we feel free, we can, nos sentimos con la libertad de que podemos especular sobre el futuro. Yo trato de especular un poco sobre el futuro, pero de una manera como muy, muy humilde en realidad, porque los temas son tan grandes que quizás vamos a dejar de ver algunos de los detalles y cada tanto vale la pena ver los detalles. Por eso, eso lo llamé algunas sugerencias humildes, tanto para la nutrición como disciplina y la nutrición como el hecho de comer. Entonces, existe esta paradoja. Por un lado tenemos algo que se llama casi 900 millones de personas malnutridas crónicamente, según la FAO, y al mismo tiempo tenemos 500 millones de personas obesas. Incluyo solamente los que realmente son obesos encima de 30, porque cuando uno se vuelve como retórico, uno utiliza 1.4 miles de millones, que suena como mucho más, pero eso incluye a las personas que tienen sobrepeso, pero se ha visto que algunas personas con sobrepeso, de hecho, tienen una expectativa de vida más alta, por cualquier razón que sea cierta. Hay que conectar los dos fenómenos. Parece una paradoja. De todas maneras, debemos tratar de analizar todo esto conjuntamente. Vamos a llamarlo desnutrición, que es un mal ajuste a los nutrientes según lo que necesita el cuerpo. Y podemos preguntarnos si es el destino de la humanidad irse de... La verdad es que no sé por qué utilizo esta metáfora, porque ni siquiera puedo pronunciarlo from Shibaldis to Shila, ni siquiera lo puedo realmente decir, pero es como desde un peligro a otro, es decir, que salen del hambre y entran a la obesidad. ¿Será eso el destino? ¿Eso es lo que va a pasar? Eso hay que verlo. El tema es el siguiente. Cuando hay crecimiento en la economía, en el estándar de vida, en las últimas décadas, primero los economistas, luego los agronomistas, luego los nutricionistas, han tratado de darse cuenta si han habido leyes que pudiesen predecir cómo evolucionaría la dieta. Y consiguieron varias convergencias o leyes que llamaron la transición nutritiva o nutricional. Y lo que quiero mostrarles es que, aunque sí vieron un poco de convergencia, dejaron de ver algunas divergencias locales y quizás estas divergencias son quizás necesarias para poder examinarlos. Hace falta examinarlos para poder reconciliarlos con el punto de vista más macro. Es decir, falta una dimensión en la nutrición y debemos tratar de arreglarlo. ¿Cuáles son las tres leyes de la convergencia? El primero, o parece ser, que el consumo de las calorías aumenta con los ingresos. Bueno, hasta cierto punto. Porque el gasto en alimentos, que también se llama la ley de Angles, de un matemático y estadístico del siglo XIX, los gastos en alimentación es un aumento absoluto, pero una baja relativa al subir el estándar de vida. Es decir, no se puede comer más que una cantidad dada y cuando uno se vuelve más rico, en algún momento el gasto
para, o sea, deja de gastar más en los valores absolutos, en valor relativo, mejor dicho. Luego tenemos algo que se llama la transición de la nutrición, y esto lo han utilizado, lo ha dicho Barry Popkin, que es nutricionista de Estados Unidos, pero ya se había visto de manera intuitiva por los economistas y los agronomistas. Y lo que se trata esto es que podría ser, se podría decir de estas, la sociedad moderna parece que está convergiendo en una dieta llena de azúcar, grasa, comida refinada, bajo en fibra, y muchas veces se llama la dieta de Occidente. Esto necesita varios comentarios, y quiero hacerlo si me lo permiten. Vamos a ver algunos ejemplos para mostrar algunas diferencias. Aquí vamos a ver China. Por un lado, tenemos mala nutrición, está bajando la malnutrición, está aumentando la obesidad, tenemos aumento de carne, y también la industria de la comida empieza también a aumentar, y hay preocupación sobre la comida. Está bajando la desnutrición. Y en la India vemos que sigue habiendo desnutrición. Y sigue el patrón de este país pobre, es decir, que hay obesidad en las áreas rurales entre las personas más adineradas, que es muy similar en los países pobres, y ahora empezamos a verlo en las ciudades. Y en lo que se refiere al aumento de comida animal debido a las diferencias culturales, generalmente aumenta lo que son los productos que tienen que ver con la leche, ya que generalmente no comen carne vacuno. Esto es un ejemplo francés que sale de un economista, y esto divide el consumo y los cambios del consumo de los alimentos y las categorías de las comidas como función de ingreso. Tenemos está dividido en cuatro diferentes tipos de ingreso, y a la medida que uno va progresando la parte inferior a la parte superior y viendo los diferentes tipos de comida, azul representa grasa, rojo, carne, vegetales y frutas, y vemos las diferencias entre estos ítems son muy importantes. No hay mucho aumento del consumo de carne, y ha habido un plató, ha estado establecido, no se ha movido desde 1980. Con eso las variables socioeconómicas se pueden como tirar por la ventana. Y para resumir, quisiera decir en este momento que existe el tema, tal como dijo Jesús y enfatizó, existe el tema de la dimensión de la sociedad y la cultura, y todo eso está dentro de la nutrición. Y quisiera darle la razón, porque todos están de acuerdo que la nutrición es la función primaria biológica. No hay nada que se pueda hacer si no se ha satisfecho. Ni siquiera se puede reproducir. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene una dimensión social y cultural, pero el tema es cuál es la extensión de esto, cuál es el rol de esta dimensión social y cultural. Y yo quisiera decir, que es lo que me gusta decir realmente, es que no es sencillamente de que el comer es una función biológica, también es una función social. No hay ninguna sociedad humana que yo conozca que se haya documentado en ningún tipo de literatura donde la gente come sola todo el tiempo. Y no es que no solo comen solos, sino que comen en grupos. Y los grupos expresan jerarquía, expresan y manifiestan la sustancia, su tejido de la organización social es expresada en cómo se come. Y cuando vemos en los términos de evolución, vemos que el proceso de la humanización ocurre con la cooperación entre los otros humanos, y pueden cazar de una manera cooperativa, y luego en algún momento para recolectar varios rubros o ítems hay que compartir después, y si se comparte
hay que tener reglas sobre cómo vamos a compartir. Así que todo lo que tiene que ver con la vida y la organización social está alrededor de nuestra relación con la comida. Como dije, los humanos generalmente comen en grupos. En este congreso, como han visto, es lo que hemos hecho en el almuerzo. Como se ve el almuerzo que tuvimos, hay un ritual elaborado. Se pone la mesa. Esto lo hicimos el día de ayer y hoy también. Y en la noche es un poco más relajado. Quizás reconozcan a algunos de los oradores. No es sencillamente en el Congreso, no solamente para ocasiones festivas en las cuales la gente come en grupo. Pueden comer también todos los días. El almuerzo se llama comer como los comensales. Significa compartir una mesa, pero eso funciona cuando no hay una mesa porque existe un plato donde todos toman su comida, en este caso con la mano derecha en Senegal, y se ve muy distinto de nuestros buenos modales, pero hay modales muy elaborados que tienen que ver con comer de esta manera, de qué área del plato, cuáles son los pedazos que van a empujar hacia las personas mayores. Tuvimos esta situación que es en Argelia. Y esto es algo totalmente distinto, un lugar distinto. Y podemos observar que en todas partes y en todos los tiempos han habido o existen estas reglas y para tener este tipo de contacto donde se organiza la comida. Y también, por supuesto, podríamos responder al punto de vista de los economistas de que la comida es otra forma de consumo y que en la economía neoclásica y en esta teoría las personas tienen la tendencia a maximizar sus utilidades, tienen preferencias y escogen. No sé si en esta ocasión el análisis realmente sea muy pertinente o aceptable. Como dije, la nutrición es una función social primaria. Los humanos nos gusta comer en grupo. La pregunta es la siguiente: de manera similar, en la que podemos conseguir leyes sobre la convergencia de los nutrientes y las configuraciones de los nutrientes. Cuando existe crecimiento, pudiese ser que hay leyes sobre las formas de ser un comensal o la evolución de comer conjuntamente dentro de un mercado moderno, etc. Primero, quisiera responder qué es la cultura y ver un poco sobre la cultura antes de ver lo demás. Y quisiera hablar sobre este tema de la dieta occidental. No existe tal cosa y todos lo sabemos. No es sencillamente la grasa y el azúcar y todo lo demás que le haga mal. Y esto es un estudio epidemiológico que habla de este tema de la dieta del occidental y pregunta si es un peligro para la salud, y puede ser, pero ¿cuál de estas dietas occidentales a la cual se está refiriendo? Le voy a dar un ejemplo. El año pasado se publicó un paper que recopilaba los estudios desde los años 80, creo, y miraba, entre otras cosas, la evolución y el aumento del índice de masa corporal en los distintos países del planeta. Así que básicamente es una forma de mirar cómo está creciendo la obesidad, y podemos ver que hay diferencias considerables entre un país y otro, y todos son quizás parte del mundo occidental, según lo llamamos. Así que quiero mostrarles esto. Por ejemplo, si vemos Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y luego tenemos Suiza, Italia y Francia, vemos que hay un aumento de 1.1 a 1 y luego 0,9, casi un punto. Suiza, Italia y Francia es solamente 0,4 a 0,3. Eso es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Y tenemos otras evidencias donde vemos que las diferencias son considerables y que deberían ser tomados en cuenta. De hecho,
Existen diferencias en los patrones de alimentación entre los países, entre un país y otro y dentro del mismo país, y tratar de ver, si es posible, y compararlos con problemas de salud pública. Por ejemplo, esto salió de Time Use Surveys de Estados Unidos y en Francia lo hicieron las organizaciones estadísticas y vemos estas grandes encuestas, 10.000 personas que hacen un diario por un par de días sobre sus actividades cada 15 minutos. Y estos son muchos datos y lo que vemos es que ocasiones de alimentación en estos dos países con una dimensión adicional en Francia, que es la evolución entre el 86 y el 2010. Y es interesante porque la línea negra representa Francia y el rojo es Estados Unidos. Y lo que nos demuestra en momentos del día, cuando se come, cuándo comen. Y vemos que para los franceses hay dos peaks importantes. Uno, un poco más bajo, que son momentos de alimentación, donde uno se sienta a comer. En cualquier momento del día, durante la semana, a la 1 de la mañana, la mitad de los franceses está comiendo. Un pic similar para los norteamericanos es mucho más bajo. Como pueden ver, la cosita roja es un poco más temprano y mucho más bajo. Y en el medio es muy extraño porque la gente registra menos episodios en la muestra norteamericana que los franceses. Y, como estoy seguro que ustedes saben, tienen como 3 veces más obesidad. Y puedo documentarlo, puedo mostrarles documentos que lo prueban dentro de poquito. Y la otra cosa es que entre el 86 y el 2010 ha habido una disminución pequeña en qué tan alto es el almuerzo de los franceses. Es bastante estable, comen a una hora regular, se comen al mismo tiempo. La probabilidad es que algunos de ellos comen conjuntamente, que es lo que les quiero decir. Esto es el tiempo que se gasta comiendo en todos los países desarrollados en el planeta. El tiempo que se gasta comiendo, que se prepara la comida y que se come la comida tiene tendencia a bajar. In France, time preparing food has decreased indeed. Y resulta que en Francia el tiempo que se invierte comiendo o en una mesa o comiendo de cualquier manera es muy estable, de acuerdo a ciertas investigaciones recientes por el Instituto de Estudios Estadísticos. Y de hecho ha aumentado, si es que podríamos mencionarlo así. Y hay algo acerca de los franceses que creo que podría decir lo mismo de italianos, de alguna manera, y es que sus comidas están muy organizadas. Hay una secuencia, habitualmente son 3 etapas, 3 etapas en sus platos, y este es un ejemplo de cuando yo digo que la gente tiende a comer en grupos. Las sociedades en un ambiente urbano, y voy a volver a ello más adelante, están cada vez más comiendo solos. Y aquí tenemos a esta persona en una cadena de restaurante que está tomando su alimento, pero está frente a su computador. Y esto es en París. Si ustedes se dan cuenta, todos los elementos que son parte de una comida formal francesa está presente. Hay un vaso de vino, hay una canasta de pan, ya su primer plato se lo comió y ahora está comiendo lechuga, que es la secuencia normal. Esto es antes del queso o el postre y él está haciendo lo correcto, pero tenemos otra situación que es típica de los Estados Unidos, descrita por las personas que hemos entrevistado de McDonald's, que la gente come mientras hace otra cosa, por ejemplo, comiendo en su auto mientras conduce. En otras palabras, las comidas ya no son actividades autocontenidas, se puede hacer prácticamente cualquier cosa y comer.
Y esa es una dimensión que no ha sido muy considerada, pero que es muy relevante. Y tenemos datos para mostrar las diferencias culturales en lo que yo creo que es una manera muy impresionante. Esto fue parte de un estudio comparativo de 6 países sobre las actitudes hacia la comida y la salud. Y vean que la parte cualitativa de la investigación al inicio, los americanos siempre hablaban de la noción de elección. Es mi elección, yo debo hacer la elección adecuada, yo tengo que tener una elección saludable, pareciera que no habían antes opciones, es decir, la noción de ser responsable de las opciones y decisiones y poder actuar de una manera racional. Podemos encontrar un equivalente y ningún otro país que fue investigado, muchos en Europa y en los Estados Unidos, en ninguno estaba tan claramente expresado. Así que establecimos las preguntas en la investigación cualitativa para poder medir si había una diferencia significativa. Y esto es lo que hicimos. Le preguntamos, ¿quiere comer helado? Tiene una elección entre 2 tiendas. Una tiene 50 sabores y la otra una selección de 10. ¿Cuál de las dos usted prefiere? Y los precios son iguales. Y ciertamente los suizos, franceses, alemanes, italianos e incluso los británicos muestran que la mayoría, en general, una gran mayoría de las personas prefieren una selección de 10. ¿Por qué me debo preocupar si finalmente igual voy a comer vainilla? Solo en la muestra de los Estados Unidos, la mayoría, es el 56% de las personas que quieren poder ejercer su derecho de elección hacia el final de esta situación. Así, el individualismo en los Estados Unidos es expresado de alguna manera en estos datos y en otros que tenemos. Ahora, ¿tiene esto algo que ver con problemas de salud pública? Bueno, cada vez hay más evidencia, no aún muy decisiva, pero hay buena evidencia que algo tiene que ver con la prevalencia de la obesidad y de los patrones de comidas, las maneras de comer. Por ejemplo, aquí tenemos categorías de la distribución del índice de masa corporal en Europa y aunque no se puede ver mucho, van a tener que creerme que los franceses tienen menor obesidad, menor sobrepeso y más bajo peso. Así que el 80% de eso hay que considerar que son mujeres. Las mujeres francesas no engordan, parece que es cierto, pero ellas son muy, muy delgadas, están bajo un nivel de masa corporal que es importante y ahí hay que preocuparse, está bajo el 18%. Y para documentar la diferencia entre los franceses y la gente de Estados Unidos, esta es una investigación que tenemos de datos no publicados sobre bienestar y felicidad entre Columbus en Ohio y Rennes. Este es un ejemplo de 800 mujeres en ambas ciudades. Ahora, el índice de masa corporal de estas mujeres, y está también el informado, no el medido. Y lo que tenemos es que el índice medio es de 23 y en Columbus es de 28. Para poder darles otra idea, en la muestra americana tenemos un 35% de obesidad y 17.6% en la muestra francesa. Esto entonces es la dimensión de este elemento. Estamos hablando de situaciones completamente diferentes y son todas occidentales, al menos en lo que yo entiendo como occidental. Y si seguimos viendo estos patrones de alimentación, de el comer en grupo o solo, podemos ver los datos recientes de esta investigación
y que está muy bien documentado y es muy interesante. Si, por ejemplo, vemos que hay una tendencia general en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, en áreas urbanas grandes, en donde hay un gran aumento de la cantidad de hogares adultos únicos, es decir, con gente que solo vive una persona, con hogares que vive una sola persona. Si vemos los alimentos de estos hogares con una sola persona, hogares unipersonales, encontramos que el 71% de los alimentos son consumidos solos. Y esto es enorme. Incluso en los hogares de múltiples personas tenemos 27%, es decir, un tercio de los alimentos se consumen solos. Y si vemos Francia, no tengo los datos equivalentes, pero sí lo tengo descompuesto por alimentos en uno de los estudios nacionales. Y se puede ver que el único alimento en donde hay una gran cantidad de situaciones en las que la gente come sola, esa es el desayuno, pero 74% en las cenas, el 74% come con la familia y 8% con amigos. 80 y algo por ciento comen con más comensales. Y tenemos estas tremendas diferencias en donde está el problema del control o la regulación, o quizás lo opuesto a la regulación, que es ejercido por alimentos, por la comensalidad, por patrones sociales, sobre los comportamientos de alimentación de las personas. Y creo que si debemos mirar el futuro, cuando haya más hogares unipersonales, cuando se coma más fuera de casa, que es una tendencia, el comer más solo, ¿va a haber más autocontrol? ¿Alguna esperanza para ello? ¿Estamos observándolo? El individuo va a tener una voluntad más poderosa desde que la nutrición ha intentado prevenir la obesidad, porque veámoslo, casi todo que se ha intentado en términos de salud pública acerca del alimento se basa en la presunción implícita que las personas, cuando se les dice qué deben comer, van a cumplir y van a ser consideradas racionales, y eso va a mejorar su nutrición. Pero el hecho es que eso no es cierto, simplemente no es cierto. Aquí tenemos esta gráfica en donde tenemos expertos que observan a personas que caminan, que son obesos, y la persona pregunta, ¿por qué es que mientras más información dietética les entregamos, más gordos se ponen? ¿Ellos ganan peso al absorber información? Bueno, si me preguntan a mí, yo creo que de cierto modo sí, porque lo que ocurre es que al adoptar este enfoque basado nuevamente en presunciones implícitas sin ningún mérito científico, la salud pública, de hecho, no ha visto que la obesidad aumente, sino que se individualiza la dieta. Y obviamente la individualización, porque no es una teoría, es un fenómeno, lo llamo la individualización, es uno de los fenómenos masivos de la civilización, en donde nosotros hemos aprendido a ser miembros de comunidades principalmente, y esto está siendo estudiado extensamente en muchas áreas de la vida humana por sociólogos y muchos otros. Y si se quiere ser miembro de una comunidad, de un clan, etcétera, hay que ser individuos con conocimiento. Cada vez hay que tener más libertad y más autonomía, pero también esto tiene el costo y peso de la libertad y la autonomía y tener que soportarlo. Y cuando hay una asesoría individualizada, incluso los nutricionistas más importantes, esta es una cita de Philip James cuando era la cabeza de la fuerza de trabajo de la OMS en contra de la obesidad, diciendo
que el poder recibir información individualizada para reducir la ingesta, hacer más ejercicio, etcétera, esto no reduce el peso, ciertamente. Y en el futuro pienso que mi perspectiva, mi sugerencia, humilde sugerencia, para la disciplina sería primero que todos tenemos que integrar más otras disciplinas y también tenemos que ser parte de otras disciplinas y poder ver y aceptar el hecho que la nutrición no es solo acerca de ingredientes o no solo acerca de nutrientes y calorías, sino que también acerca de alimentos. Eso se dice mucho, pero es cómo la gente come y qué interacción existe entre la gente que come o la gente que come o la que no come, porque muchas de las situaciones en las cuales la gente come junta, es decir, esta comensalidad, es la protección de amenazas externas y debemos recordar que no es un mundo amable el que está allá afuera y todos estos comportamientos de comer alrededor de una mesa o de comer alrededor del fuego, todo esto son cosas que son evoluciones y situaciones de incertidumbre, situaciones no seguras, y esto debe ser parte de una sociedad y cultura. Y lo otro es que la nutrición tiene que ser más reflexiva, y esto es para todas las disciplinas, por supuesto, todas las disciplinas, pero por supuesto, la nutrición, yo no estoy hablando solo acerca de nutricionistas, sino que todas las personas de alguna manera se están dando cuenta de lo que ocurre, que hay una distinción entre ciencia y moral que es bastante difusa de alguna manera. Y como nutrición y actividad, yo pregunto si para el futuro deberíamos usar la comensalidad como regulador. Es más fácil regularse cuando se está en grupo y se está disfrutando. Hagamos las preguntas reales acerca de la individualización y quizás podamos hablar más cuando veamos la genómica nutricional y cuando cada vez haya más elecciones individualizadas. Y básicamente aceptemos el principio que debemos tener una vista más compleja. Hay momentos en los cuales la ciencia ha avanzado al descomponer los elementos grandes en pequeñas áreas. Y en los ejemplos que yo mostré, he intentado mostrar que hubo una mutilación de la realidad y que fue el momento de poder unir los trozos y ver una visión general de la complejidad de todo. Muchas gracias.